Noticias Globovisión Internacionales. Les acompaña José Enrique Robles y Trina Acevedo. Gracias por interactuar con nosotros a través de @internacionales_GB sobre este tema, las migraciones, la importante caravana que se lleva a cabo en este momento, que se produce o está en desarrollo, que se dirige además hacia Estados Unidos. Ese es el tema que estamos conversando hoy y tenemos un invitado especial para analizar más sobre este tema, José Enrique. Es como lo dice Trina Acevedo, vamos a conectarnos a esta hora desde Washington, D.C. con Manuel Orozco, es director de Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano. Es un gusto que nos acompañes. Buenos días. Buenas. Para entender más ampliamente este fenómeno, podemos enmarcar las causas concretamente de cómo se produce la migración irregular y sobre todo relacionándolo con el último hecho de esta caravana de migrantes que ha partido desde México hacia Estados Unidos, también como forma de presión. En un momento cuando se realiza la Cumbre de las Américas, se estimaba que fueran aproximadamente 15.000 personas. ¿Cómo enmarcamos toda esta realidad y el contexto, estimado Manuel? Sí, la migración de este año y la que del año pasado también tiene tendencias un poco diferentes a lo que ha venido ocurriendo, que estaba vinculada predominantemente con temas económicos. El común denominador eran las necesidades económicas. Sin embargo, en los últimos 5 años la situación se ha vuelto más compleja en términos de por qué se va la gente. Y un factor muy fuerte ha sido la fragilidad de los estados, la incapacidad de países de proteger a sus ciudadanos, sus derechos constitucionales, y como resultado pues tenés gente cuya intención de migrar ha venido creciendo y eventualmente se manifiesta en salida. Entonces tenemos países como Cuba, Haití, Venezuela, Nicaragua, entre otros, con una fuerte ola migratoria que es sin precedentes básicamente, y entonces hay una combinación de factores que está realmente creando un efecto detonante sobre la intención de migrar en momentos en que las economías no están absorbiendo la mano de obra y los estados no están en capacidad de proteger a sus ciudadanos, están polarizados, están autoritarios, entonces la gente se está yendo. Y esto, por supuesto, puede crear incluso una reacción o un sentimiento antiinmigrante. Bueno, el sentimiento antimigrante siempre ha existido en todas las sociedades, es una realidad que ocurre porque es sintomático de ese choque cultural y social entre grupos diferentes, con culturas diferentes que entran a un lugar y especialmente cuando entran en estado irregular. El principal problema del sentimiento antimigrante es que la gente pues se expone más a ser vulnerabilizada porque no tienen un estatus regularizado y entonces son sujetos a explotaciones laborales, por ejemplo, o simplemente a exclusión en general. Entonces, es una de las consecuencias más lamentables de la migración, de gente que sale por razones políticas, entra a buscar refugio a otro país y pues se enfrenta con un sentimiento anti-migrante que no necesariamente es justificado. Manuel, las causas de la migración que usted mencionaba anteriormente nos dan pie para hablar ahora sobre la Cumbre de las Américas que se desarrolla en este momento en Los Ángeles, California. Usted que conoce a fondo el tema y que estuvo hace días desde el inicio de esta Cumbre de las Américas, ¿cómo ha visto el tratamiento que se le da a la inmigración irregular en Estados Unidos cuando se reúnen varios presidentes? Aunque es importante destacar que muchos de ellos de nuestra región están ausentes, pero se dan unos anuncios interesantes de Estados Unidos de fondos para mitigar los efectos de la inmigración irregular en su territorio, sobre todo en Centroamérica. ¿Qué impacto puede tener esto, además de la capacitación que se está también anunciando por parte de Washington de trabajadores en el área de la salud, precisamente para aportar y evitar que muchas de las personas ciudadanos de estos países de Centroamérica vayan hacia Estados Unidos, generar condiciones? Mira, hay 3 aspectos importantes donde el tema migratorio está jugando un rol importante y tal vez va a ser la única declaración paralela que se vaya a producir con mucho éxito durante la cumbre. En primer lugar está un reconocimiento que la cuestión migratoria en las Américas no solamente está atañendo a Estados Unidos, sino que está afectando también a otros países como Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, entre otros.
y Chile. Entonces, hay una declaración en donde se va a suscribir un acuerdo que se enfoca en tres temas predominantemente. Primero, abordar las políticas migratorias de manera que se trate de acelerar el proceso de regularización de las personas. Dos, tratar de manejar algún tipo de nuevas metodologías, por ejemplo, de el manejo más ordenado de la migración, incluyendo visas de trabajo. Y tres, pues tomar en cuenta el tema de la entrada de esta cantidad de personas que está saliendo, desde una perspectiva integral de integración de los migrantes ya en los países en donde se encuentran y hasta lograr financiamiento de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo para fortalecer el capital económico de estas comunidades. En segundo lugar está el tema de la estrategia Biden para Centroamérica, específicamente para el llamado Triángulo Norte, en donde se enfoca en pues, aspecto de lucha contra la corrupción, crear oportunidades económicas, y se anuncia la participación de algunas empresas transnacionales en esa contribución. Ahí se está hablando de que se van a contribuir varios millones de dólares. Creo que el enfoque es importante, tal vez es un poco incompleto y pues hay que verlo un poco más de cerca, porque algunas de las empresas en las que están ofreciendo ayuda son empresas que también tienen una fuerte presencia oligopólica en la región, que es responsable precisamente de la falta de competitividad en Centroamérica, y la falta de competitividad en Centroamérica genera bajos ingresos y los bajos ingresos generan migración. Entonces, el tema se pone un poco más complicado en ese sentido. Sin embargo, el esfuerzo existe. Vamos a ver en qué dirección va a ir eso. Sin embargo, pues es una tarea pendiente. Pero por lo menos en términos de la cumbre, esa es la reflexión de varios jefes de Estado. Y en tercer lugar es quién llega y quién no llega. Bueno, los países centroamericanos fueron los que no llegaron, especialmente los presidentes de Guatemala, Honduras, El Salvador, y pues de alguna manera como que se dieron por aludidos que ellos son el foco de atención en relación con los elementos claves que están bajo discusión en la Cumbre de las Américas, y prefirieron optar por quedarse E incluso afuera. el presidente de El Salvador ni siquiera hasta hoy, cuando ya inicia formalmente esta Cumbre de las Américas, ni siquiera ha confirmado hoy su presencia. Por supuesto, El Salvador tiene un papel importante en este tema migratorio. Bueno, señor Manuel Orozco, muchísimas gracias por acompañarlo hoy, director de Diálogo Interamericano. Mucho gusto.